Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. 10 de junio. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. En Apocalipsis 6:10 oímos el clamor, ¿hasta cuándo, Señor? A los que expresaban esta queja ya se les hacía difícil seguir ejercitando la paciencia. Clamaban pidiendo venganza y la ejecución del juicio. Sin duda, si la impaciencia puede de alguna manera justificarse es en los santos que ya han fallecido, pues ellos han esperado mucho más que los que aún viven. Aún así, reciben por respuesta que el tiempo de la paciencia aún no ha concluido. Es significativo que Juan se llame a sí mismo participante de la paciencia de Jesucristo en el mismo umbral del libro que tanto habla acerca del juicio. Tan pronto se ejecute el juicio no habrá ya necesidad de paciencia. Juan, que está a punto de escribir sobre el tema del juicio, declara que todavía está viviendo en la esfera de la paciencia. Cuando Dios derrame su ira sobre la tierra, entonces el tiempo de la paciencia habrá llegado a su fin. Mientras tanto, Dios llama a su pueblo a compartir con él la paciencia. 11 de junio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Es bueno el arrepentirnos de nuestros pecados, pero enfrascarnos en pensamientos relacionados con nuestra maldad no es bueno, pues con mucha facilidad lo confundimos con humildad cristiana. Al hacerlo no reconocemos que estamos sufriendo los dañinos efectos de las acusaciones de Satanás. Por supuesto que cuando pecamos debemos reconocerlo, confesarlo y enmendar nuestro mal proceder. Sin embargo, hay otra lección que debemos aprender y consiste en no mirarnos a nosotros mismos y en cambio mirar al Señor Jesús. Una vez que un hijo de Dios acepta las acusaciones de Satanás, permanentemente sentirá que está mal. Desde la mañana hasta la noche, ya sea en el trabajo o en el descanso, caminando, leyendo las Escrituras u orando, será consumido por los pensamientos de su propia indignidad. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y todo pecado significa cada pecado, sea este grande o pequeño. 12 de junio. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:8. El partimiento del pan tiene dos significados en las Escrituras. El primero es el de recordar al Señor, y el segundo es el de expresar comunión con todos los hijos de Dios. Sin duda que nos es imposible estrechar la diestra de comunión con cada uno de los hijos de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, en el día del Señor su pueblo toca simbólicamente el mismo pan al partirlo en su nombre aquí y a través de todo el mundo. Donde quiera que estén ellos tocan el mismo pan vivo que yo. De esta manera yo me relaciono con todos los verdaderos hijos de Dios. En la mesa del Señor. Me reúno con todos mis hermanos y hermanas, al igual que con mi Señor. No solo tengo comunión con los que comparten conmigo el pan en mi congregación local, sino también con todos aquellos cuyas manos se extienden para tomar el mismo pan de vida en todo el mundo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. 1 Corintios 10:17. 13 de junio. Salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Hechos 21:5. Confío que si el Señor bendice nuestras iglesias hoy, la mitad de las personas que se añadan serán hijos de padres creyentes y la otra mitad personas rescatadas del mundo. El Evangelio, sin duda, redime personas del mundo, pero la iglesia no será fuerte si el crecimiento solo viene del mundo y no de los hijos de sus miembros. Debemos esperar que una buena cantidad de nuevos creyentes provenga de familias cristianas. Personas como Timoteo deben ser traídas al Señor por medio de una Loida y una Eunice. De esta manera la iglesia será grandemente enriquecida.
Para guiar a nuestros propios hijos al Señor debemos marchar nosotros adelante, para que ellos nos sigan. El nivel de fe que nosotros ejercitamos contribuirá de una manera primordial para el desarrollo de su fe. 14 de junio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Qué distintos eran estos creyentes de la Odisea de aquellos en Esmirna a quienes el Señor reconoció como verdaderamente ricos. Los laodicenses pueden haber sido creyentes notables con muchas cosas de las cuales estar orgullosos, pero mejor hubiera sido que ellos callaran y permitieran que otros los elogiaran. Las cosas espirituales no son cosas por las cuales nos debemos jactar. Uno puede jactarse de ser rico y tener mucho dinero, y no necesariamente por eso el viento se llevará sus billetes o sus bienes se reducirán como por arte de magia. Sin embargo, las riquezas espirituales por las cuales nos jactamos se desvanecen por el propio hecho de hablar de ellas en forma jactanciosa. Cuando un creyente dice que es fuerte, en ese mismo momento se debilita. Si el rostro de un Moisés resplandece, él no estará consciente del resplandor. Siempre anhelamos el crecer espiritualmente, pero no nos toca a nosotros el medir nuestro progreso. 15 de junio. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Jeremías 48:11. El significado figurado de estas frases requiere una explicación. En el vino que está estacionado y quieto la parte superior se torna clara, pero en la inferior queda un sedimento que si es agitado vuelve a enturbiar todo el vino. Antes de que existieran los filtros, para aclarar el vino se lo cambiaba cuidadosamente de una tinta a otra, pero no importaba cuánto esmero se ponía, parte del sedimento siempre se traspasaba. De manera que el proceso debía repetirse vez tras vez para eliminar el mal gusto del sedimento. Moab, el primo natural de Israel, había escapado este tratamiento y no había sido purificado, como lo fue Israel, por el proceso de las aflicciones. Como consecuencia todavía retenía su gusto amargo. Esto nos enseña que hay un valor especial en la disciplina que nos administra el Señor cada día. La meta es lograr un sabor en nosotros, un carácter que recibe su aprobación, un deleite para su corazón. 16 de junio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3:14. El significado de esta prueba de fuego, V13, será mejor comprendido si recordamos que las palabras, como llama de fuego, describen los ojos del Cristo resucitado, Apocalipsis 1:14. En el juicio futuro Él escudriñará nuestra obra con la penetración de su luz, y podemos estar bien seguros que sus valores de medición son absolutos. Es por eso que debemos venir diariamente a la luz del Señor para verificar si nuestras obras son hechas en el Señor. La manera en que agrademos al Señor haciendo su voluntad en el día de hoy, determinará si recibiremos o no la aprobación suya en el futuro. Por supuesto que el hecho de nuestra recompensa es de valor secundario, y que el propósito más alto y noble nuestro debería ser el de satisfacer el corazón del Señor. Yo creo que toda persona salvada comparte el mismo deseo de traer satisfacción al Señor. De esta forma el tribunal de Cristo se torna para nosotros en una meta que está llena de la promesa de su aprobación. 17 de junio. Doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 1 Corintios 7:25. Dios no quiere que el hombre a quien Él ha creado sea una máquina, sin libertad de elección, teniendo la obligación de obedecer perfectamente. Le sería muy fácil fabricar una máquina con tales características. Con ella no habría problema alguno para el hombre, pero tampoco habría gloria para Dios. Tal obediencia y bondad carecen completamente de valor espiritual. Puede no haber falta o pecado, pero tampoco puede así haber santidad, pues la obediencia es pasiva. Dios rechaza tales cosas. Dios no quiere un autómata, quiere un hombre con una libre voluntad.
Para Dios elegir a un hombre como ministro de la palabra constituye un riesgo. Sin embargo, a pesar de la complejidad del hombre y sus muchos problemas de pecado y debilidad, Dios confía su palabra al hombre. A través del mayor rigor Dios obtiene su más excelsa gloria. 18 de junio. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmos 37:7. Una persona que está descansando en el Señor no será alterada con facilidad por las tensiones exteriores. Su fuerza interior es la que aleja sus ansiedades y problemas mentales. En cada huracán del Pacífico hay un centro. En la circunferencia el viento sopla con extrema violencia, pero el centro del huracán permanece en calma. El Señor Jesús jamás se alteró de su habitual equilibrio por influencias exteriores. Aún en la hora crítica, cuando una banda de soldados vino para capturarlo con antorchas y armas, él se adelantó a ellos y les preguntó a quién buscaban. Al responderle que buscaban a Jesús de Nazaret, les respondió tranquilamente: «Yo soy». Ante tal respuesta retrocedieron y cayeron al suelo. Los que venían a prenderle cayeron aterrorizados, mientras que las presiones exteriores no tuvieron poder para inquietarle a él. En el centro de su ser, en el medio de la tormenta, Cristo estaba descansando en Dios. 19 de junio. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. No podemos resaltar suficientemente la importancia de amar al Señor con todo nuestro corazón. Dios no acepta menos que esto. No está dispuesto a compartir nuestro corazón con otra persona u otra cosa. Aun cuando Él reciba la porción más grande de nuestro afecto, no estará satisfecho. Dios pide que le amemos totalmente. Dios no tolera la competencia. Nuestro todo debe estar sobre el altar. Este es el camino del cristiano para lograr el poder espiritual. Una vez que el sacrificio sea colocado sobre el altar, o mejor dicho, una vez que el último sacrificio se coloque allí, el fuego descenderá del cielo. Sin altar no habrá fuego celestial. Ni nuestra comprensión mental de la cruz de Cristo ni nuestros interminables discursos acerca de la cruz nos darán el poder del Espíritu. Esto solo se logrará por medio de nuestra rendición total sobre el altar. 20 de junio. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Este versículo asigna mucho énfasis a la mente. Es posible para un hijo de Dios tener una nueva vida y un nuevo corazón, pero permanecer sin una nueva mente. El corazón podrá estar lleno de amor mientras que la mente carece de percepción de las cosas espirituales. En su estado caído el hombre tiene una mente oscurecida que está en enemistad con Dios, de manera que Dios debe cambiar su mente para impartirle nueva vida. La definición original del arrepentimiento no es otra que un cambio de mente. Después de la conversión podrá darse el caso de tener intenciones de corazón puras, y no obstante los pensamientos de nuestra cabeza confusos. Pueden quedar dudas intelectuales sin resolver. Si la mente de un creyente no se renueva progresivamente, la vida sufrirá un desequilibrio. Sin duda alguna, la vida es más importante que el conocimiento. Sin embargo, para el crecimiento espiritual es esencial buscar el conocimiento de la verdad. Y para ello nuestro modelo diario de la verdad es la palabra de Dios. 21 de junio. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La vida eterna que obtenemos por creer no solo está relacionada con bendiciones futuras, sino que también tiene significado para el día de hoy. Esta vida constituye ahora una introducción a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Sin ella, todo el ejercicio mental que podamos realizar no podrá equiparnos para conocer a Dios. Podremos razonar acerca de Él, podemos llegar a estar familiarizados con la Biblia y sus enseñanzas y aún podemos trabajar celosamente para Él en alguna esfera de servicio,
Pero hasta que aceptemos la vida eterna como su don, no descubriremos ni disfrutaremos un conocimiento personal de su persona. La fe en ideales humanos no puede ser un sustituto para el conocimiento de Dios en nuestros espíritus. Creer en el Señor Jesucristo es entrar en la vida eterna como realidad presente y por ello descubrir un conocimiento del verdadero Dios que antes jamás habíamos tenido. 22 de junio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Gálatas 6:14. Cuando Dios se acerca a ti y a mí con la revelación de la obra consumada de Cristo, no solo nos muestra que estamos crucificados con Cristo en la cruz. Él señala a nuestro mundo también. Si tú y yo no podemos escapar del juicio de la cruz, tampoco el mundo puede escapar de ese juicio. Cuando tomo conciencia de esta realidad no procuro repudiar al mundo al cual amo, sino que recuerdo que la cruz lo ha repudiado. No procuro huir de un mundo que se me apega, sino que reconozco que por medio de la cruz ya he escapado. Permíteme preguntarte, ¿cuál es tu profesión? ¿Eres comerciante? ¿Médico? ¿Agricultor? No huyas de estas vocaciones. La separación física del mundo no produce separación espiritual. Tampoco el contacto físico con él. Mundo involucra necesariamente ser capturado espiritualmente por él. El Edén era un jardín sin pared artificial para mantener a Satanás a la distancia. Dios había planeado que Adán y Eva lo guardaran al constituir ellos mismos una barrera moral para su acción. Hoy, por medio de Cristo, Dios propone establecer en los corazones de sus redimidos un Edén en el cual, como hecho triunfante, Satanás finalmente no pueda tener acceso moral alguno. 23 de junio. Todos los santos os saludan. 2 Corintios 13:13. Es inútil tratar de producir santos individuales. Alabemos al Señor que individuos pecadores se salvan, pero esto es para que lleguen a ser miembros del cuerpo de Cristo. Dios nunca está satisfecho con creyentes separados o individualistas. La meta divina es un hombre y no una hueste de hombres pequeños. La cruz y la resurrección nos conducen hacia el cuerpo. Esto debe ser puesto en la práctica. Así como leer una guía de una ciudad no puede ser un reemplazo de una visita a la misma, y así como tener un recetario de cocina lleno de deliciosas recetas no tiene valor hasta que entremos en la cocina y comencemos a cocinar, tampoco es suficiente creer las enseñanzas acerca del cuerpo de Cristo. Es esencial aprender y practicar la santidad junto con otros creyentes. Debemos renunciar a metas puramente individuales y aprender a actuar junto con otros. Con frecuencia notaremos que esto significa no tan solo agregar a nuestra vida aquello que es de Cristo por medio del Espíritu, sino también quitar a veces con dolor cualquier cosa que en nosotros debe ser llevado a la cruz. Sea con dolor o sin él, practiquemos la responsabilidad de nuestra membresía en el cuerpo. 24 de junio. Los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén. 2 Samuel 23:16. Hay un aspecto del sufrimiento en la palabra de Dios que se observa como la elección deliberada de sus hijos, para quienes el servicio al Señor es como un deseo consumidor. Esto no es algo que se les impone y que aceptan hacer con renuencia, sino algo que eligen hacer alegremente. Los hombres valientes de David no tenían necesidad de exponerse a este peligro, pero cuando le oyeron expresar su deseo arriesgaron sus vidas para brindárselo. El creyente debiera manifestar una actitud de disposición a sufrir adversidades. Dios pondrá un límite a nuestros sufrimientos, pero no debería haber limitaciones de nuestra parte a sufrir por el testimonio y por la salvación de los hombres. Esta actitud mental hacia el sufrimiento no es una idea sentimental sino el espíritu viril de aquellos que descartan los cálculos cuidadosos y el temor paralizante de llegar a lo extremo por amor de Cristo. 25 de junio. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4.
Permanecer significa quedar donde estoy. No significa entrar en algo o salir de algo. No se me puede pedir que me quede en un lugar si yo no estoy allí. Cristo nunca me ordenó a que me introduzca dentro de él. Esa no es mi tarea sino la de Dios. Yo no puedo hacerlo por más que lo intente. Él me ha colocado allí. Lo que Dios me ordena hacer es de cuidar de que no me salga de allí. La dificultad radica en que siempre estamos proclives a permitir que Satanás nos desarraigue, y él está trabajando incesantemente para movernos de nuestra posición en Cristo. Si cedemos ante un sentir de fracaso, imaginamos que estamos fuera de Cristo, y somos propensos a considerar que de alguna manera hemos sido desplazados de nuestro lugar en Cristo. Sin embargo, aunque sintamos de una manera aguda que esto ha acontecido, nunca debemos caer en la desconfianza de Dios. Él nos asegura que estamos en Cristo. Todo lo que pide es que tanto en actitud como en acción y en fe, permanezcamos allí. 26 de junio. Vosotros sois labranza de Dios, 1 Corintios 3:9. La tendencia natural en este mundo caído es siempre la de alejarse de Dios. Consideremos un tema tan aparentemente inocente como el de la agricultura. Nadie sugeriría que en el Edén, donde estaba el árbol de la vida, la agricultura o la jardinería tenía atisbo alguno de maldad. Fue algo diseñado por Dios, pero tan pronto salió de debajo del control de la mano de Dios comenzaron a crecer cardos y espinas. El hombre quedó condenado a una interminable carga y desilusión, y un elemento de perversidad marcó el fruto de su labor. Maldita será la tierra por tu causa. La liberación de Noé fue la gran acción de Dios para la recuperación en la cual la tierra tuvo una nueva función. Pero, cuán rápido y trágico fue el regreso del hombre a su anterior condición. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Génesis 9:20 al 21. Qué distinta es la iglesia, la labranza de Dios. Por medio del poder de Dios posee un poder de vida inherente que la capacita, siempre que responda a ese poder, para moverse continuamente hacia Dios o de volver hacia Dios si por algún motivo se descarría. 27 de junio. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Génesis 1:26. Ya en el mismo acto de la creación, Dios hace conocer su deseo de que el hombre señoree. Además, establece específicamente cuál será el área de su señorío, toda la tierra. La atención de Dios está enfocada sobre la tierra que está destinada a ser el centro de todos los problemas. La oración que el Señor Jesús nos enseñó también está relacionada con la tierra. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2 al 3. En el griego la última frase es común a las tres cláusulas y no solo a la última, de manera que la santificación de su nombre, la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad están involucrados por la frase, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, en el cielo no existen problemas, el problema está en la tierra y es por ella que Dios está contendiendo. ¿No deberíamos ejercitar el señorío del hombre, orando y reclamando esta tierra para Dios? 28 de junio. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. La causa de tanta pobreza de pensamiento se debe a pensar en forma extravagante. Aprendamos a conservar nuestro pensamiento y no a derrocharlo. Ejercitemos la mente, pero no agotemos su energía en cosas insignificantes. ¿Estás estudiando la Biblia? No disipes tus poderes mentales en pequeñas dificultades del texto. Cuando conocemos al mismo autor poco importa si podemos explicar o no los problemas menores. ¿Estás ejercitado en tu vida espiritual? No desperdicies esfuerzo intelectual en problemas espirituales.
Estos no se resuelven por pensar, sino por la entrada de la luz divina en la mente. Diariamente debemos disciplinarnos en cuanto a nuestros pensamientos. No imaginemos que Dios quiere eliminar nuestro razonamiento, pero tengamos presente que Él quiere llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. 29 de junio. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 17:27. Nuestro espíritu debe ser ferviente a la vez que prudente. El fervor está relacionado con la diligencia en nuestro servicio al Señor, mientras que la prudencia se asocia con el conocimiento. Si el creyente tan solo recordara que Dios no puede dirigirle cuando se encuentra en un estado de alboroto, se guardaría de muchos errores. Nunca decidas comenzar una nueva actividad o hacer algo cuando las emociones se agitan dentro de ti como un mar turbulento. En momentos de desorden emocional se cometen errores con suma facilidad. La mente es afectada con facilidad por los pensamientos, y con una mente inquieta, ¿cómo podremos distinguir entre el bien y el mal? Cuando las emociones laten con intensidad, el entendimiento nos engaña fácilmente y aún la conciencia se torna poco confiable. Las decisiones que se toman en estas circunstancias con toda probabilidad nos harán lamentar. Cultivemos un espíritu prudente y de esta manera abriremos el camino para que Dios nos dé el entendimiento requerido. 30 de junio. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Filipenses 2:1. Qué apropiadas aparecen en este contexto las palabras en Cristo. Supongamos que Pablo hubiera exhortado a sus hermanos en Filipos a ser unidos en amor, en afecto entrañable y en misericordia. Ellos hubieran respondido que todo esto sería muy deseable, pero que ellos jamás lo podrían lograr. Cada uno de ellos tenía sus metas, ideales e intereses. ¿Cómo se podría esperar que renunciaran a los mismos y que fueran así unidos? Sin embargo, Pablo comenzó subrayando el poder que hay en Cristo. Fuera de él, por supuesto serían derrotados, pero como estaban en Cristo podían extraer con libertad de sus recursos. Si no hubiera en el consuelo de amor, afecto entrañable y misericordia, estas virtudes serían imposibles de hallar en los suyos. No obstante, en Cristo sí se encuentran y Él es para todos los suyos la fuente de nutrición espiritual para la vida que se derrama en su servicio. 1 de julio. Entonces Job se levantó, y rasgó su mano, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. A pesar de que Dios mismo acababa de declarar que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, v8, en el misterio de sus designios Dios permitió que Job fuera privado de todo lo que poseía. En forma casi simultánea habían llegado 4 mensajeros con la noticia que en el lapso de ese mismo día había perdido todo lo que tenía. ¿Cómo reaccionó? Cayó postrado delante de Dios, y le adoró. Donde hay verdadera adoración no hay lugar para quejas. Había allí un hombre tan enteramente sujeto al Señor que podía inclinarse ante todos sus designios sin vacilación. Dejemos de cuestionar la sabiduría de Dios en sus tratos para con nosotros y para con nuestros hermanos, no importa cuán desconcertantes parezcan ser. Pongamos fin a nuestras solicitudes de explicación y aceptemos con sencillez el hecho que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, y que sus caminos son perfectos. 2 de julio. Si en verdad le habéis oído, Efesios 4:21. Después de mi conversión me sentía insatisfecho con el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. A mi parecer no aclaraba para nada las cosas, pues nada decía acerca del plan de salvación. Qué extraño que Pedro ni siquiera empleara el título de Salvador. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Se nos dice que los presentes se compungieron de corazón y exclamaron, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Similarmente en la casa de Cornelio, Hechos 10, Pedro solo habló acerca de quién era Cristo, pero no dio explicación del significado de su muerte.
Sin embargo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban congregados. La gran debilidad en la presentación del Evangelio hoy radica en que procuramos hacer entender el plan de salvación, o nos esforzamos para conducir a las personas al Señor por medio del temor del pecado y sus consecuencias. ¿Dónde hemos fracasado? Estoy seguro que el problema es que nuestros oidores no le ven a Él. Solo ven el pecado o la salvación, mientras que su necesidad es la de ver al Señor Jesús y tocarle por fe. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.